Estoy mejor con anteojos sin anteojos. Yo no uso anteojos, solamente para leer. Para leer, pero si va a tener que ponerse y sacarse para leer, mejor se pone. Sí, Bien, pero, estamos, Refleja un poco en la pantalla. estamos pero ya voy a iniciando sacarme de unos vuelta anteojos. este tercer encuentro Y pongo de este lado. del curso de historia organizado por el Centro Cultural de la República del Cabildo, con apoyo de la Academia Paraguaya de la Historia, en este módulo a cargo de la historiadora, la doctora Marimonte de López Moreira, quien precisamente es la presidenta de la Academia. A su cargo está una reseña histórica de acontecimientos críticos en el Paraguay y esto se desarrolla los días miércoles de 15:30 a 17 hasta el 30 de septiembre. Y si me permiten un momento, quería pasarles algunas actividades que estamos desarrollando en el Cabildo, como el taller de escritura, escribir en tiempos de COVID, que será desarrollado por el profesor Osvaldo Olivera. Este será los jueves de 14 a 16 y tiene un inicio el 1 de octubre próximo. También para la semana que viene, el próximo lunes 21 de septiembre, será el inicio del ciclo virtual de microconciertos de música de cámara de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, dirigida por el maestro Diego Sánchez Haase. Esto será a través de la fanpage del Facebook de la Orquesta Sinfónica y inicia a las 20. Por supuesto que eso va quedando también ahí en la página. Estos conciertos tienen una duración de entre 10 y 20 minutos aproximadamente. Y por último, recordarles que el viernes cierra el concurso de cuentos cortos en guaraní castellano organizado por el Centro Cultural de la República, el Cabildo y la Academia Olímpica Paraguaya. Son 16 años de vigencia de este concurso que tiene como premios 3 millones de guaraníes y una colección de libros de ediciones Cabildo, y en el segundo premio un pasaje a un país del Mercosur que tendrá una validez de un año a partir de la entrega de premiación, atendiendo la situación sanitaria que se está viviendo. También hay otros premios de colecciones de libros. Por las dudas, contarles que la entrega de los trabajos postulantes en este año se hacen virtualmente o digitalmente a través del mail concursoscabildo@gmail.com. Bien, doctora Mary Monte, les dejamos entonces, ya les pongo la proyección de su clase de hoy. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y en realidad para mí es una honra estar dando estas clases juntamente con la Fundación Cabildo y la Academia Paraguaya de la Historia. Esta segunda clase vamos a tomar sobre la Primera República. La Primera República, denominada así por insignes historiadores del 900, cuando habían, digamos, declarado como dictadores a los tres mandatarios que ocuparon todo el siglo, casi todo el siglo XIX, o sea, desde la independencia hasta 1870. Y la República Liberal, que comienza a partir de 1870, que vamos a dejar para la tercera clase. En esta primera república tenemos el gobierno del doctor Francia, de la dictadura francista. Y después de la independencia tenemos un primer gobierno que fue la Junta Superior Gubernativa, que duró desde el 17 de junio de 1811 hasta el 12 de octubre de 1812.
Y aquí hay hasta el 30 de septiembre de 1813, aquí hay dos aspectos importantes del cual tenemos que tratar en este periodo de la Junta, que fue la nota del 20 de julio de 1811, en donde el Paraguay escribía a la Junta de Buenos Aires declarando su independencia. Pero como el Paraguay había formado parte del virreinato del Río de la Plata que vimos en la clase anterior, el gobierno necesitaba de alguna u otra manera comunicar sobre la independencia del Paraguay. Si bien es cierto, se hizo solamente a la Junta de Buenos Aires y se declaró libre e independiente. Y en este tiempo tenemos también el Tratado del 12 de octubre de 1812, que se relaciona con aspectos económicos y en parte jurídicos con la Junta de Buenos Aires. Luego de la Junta Superior Gobernativa, que terminó, como les dije, su gobierno el 30 de septiembre de 1813, comienza el gobierno del consulado. El gobierno del consulado, digamos, antes del inicio, tenemos el Congreso de 1813. Y ese Congreso es muy importante porque el Paraguay se declara república. Viene a ser la primera república de Sudamérica, porque mientras que en el altiplano se seguía peleando con las revoluciones de la independencia y también el Brasil todavía estaba en manos de Portugal. Lo mismo pasa con la República Oriental, más tarde República Oriental. Y la Argentina todavía no había consolidado totalmente su independencia, porque lo que se había independizado en 1810 fue la provincia de Buenos Aires. Recién el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Córdoba, se declaró la independencia total de las Provincias Unidas del Sur, que después más tarde fue la Argentina. Pero el Paraguay se convierte en república en 1813 y adopta una nueva forma de gobierno que va a ser el consulado. El consulado dura de 1813 a 1814. En 1814 se reúne el tercer Congreso Nacional y se elige el gobierno unipersonal, que va a ser el gobierno de la dictadura. Muy bien. Resulta que el doctor Francia era un gran admirador todavía no pase a la siguiente, era un gran admirador de la República Romana. Si bien es cierto, Roma era una república aristocrática, pero tenía ciertos puntos que se diferenciaban de lo que era una monarquía o más tarde el imperio. En la República Romana, cuando existía un peligro interno o externo, se elegía un dictador y el dictador duraba mientras que duraba el peligro. Pasado el peligro, volvían todas las autoridades a ocupar sus posiciones, sus funciones, y el dictador desaparecía. Muy bien. Francia se convierte en dictador temporal que iba a ir de 1814 solamente por 4 años. Pero en 1814, cuando él asume, tenemos una serie de acontecimientos que tienen que ver con las provincias del sur. En primer lugar, vemos que lentamente están bloqueando el río Paraná. Tenemos que conocer que el Paraguay desde 1617, como vimos en la clase anterior, era una provincia mediterránea y su única vía de salida al mar
era el río Paraná y empiezan de alguna u otra manera los caudillos del norte argentino a bloquear el río. Vamos a hablar más tarde después de eso. Entonces, se impone la doctrina del aislamiento, pero esto fue ya consecuencia del bloqueo del río Paraná. Y una de las consecuencias que vamos a ver es que el río Paraná no se abre cuando muere el doctor Francia y luego más tarde sube don Carlos Antonio López, sino mucho tiempo después, recién en 1852. Muy bien, existía un pequeño comercio durante la dictadura con la Argentina por Corrientes, que después más tarde eso se va a cerrar y solamente va a ser por Pilar y por Itapúa. Muy bien, vamos a ver algunas cuestiones interesantes de la dictadura del doctor Francia que va hasta 1840. En primer lugar, a Francia le interesaba mucho consolidar esa independencia. ¿Y de qué manera lo hizo? Lo hizo bajo un control estricto de todos los poderes que podían existir y que estaban ausentes durante su gobierno, como por ejemplo tener una constitución que él se rigió por el famoso reglamento de gobierno de 1813, pero que le daba toda la máxima autoridad al dictador. También quería consolidar la independencia de alguna manera, de tal forma de que el territorio paraguayo se mantuviese independiente, especialmente de las provincias del norte y del sur argentino, por supuesto, especialmente del Río de la Plata, ¿verdad? Y cuando se impone esta doctrina del aislamiento, tenemos el incentivo a la economía, a las industrias caseras, ¿verdad? Debido al bloqueo económico. Tenemos el control de la sociedad también. En 1814, el doctor Francia, siendo cónsul todavía, que juntamente con Fulgencio Yegro ocuparon el gobierno del consulado, siendo el cónsul en el tiempo que le tocaba, promulgó un decreto por el cual todos los españoles y más tarde ya extranjeros, cualquier americano, no podían contraer matrimonio con mujeres paraguayas, a excepción de que estas fuesen indias o afrodescendientes. Este decreto tenía una doble función, en primer lugar, o una doble misión. En primer lugar, él decía que todas las ideas absolutistas dirigidas, tenidas por los españoles, no iban a ser transmitidas a las futuras generaciones de sus hijos. Esa era una de las razones, pero generalmente la otra razón era que como el español no iba a casarse con una indígena o con una afrodescendiente, que en Paraguay se llamaban pardos y pardas, no iba a casarse con ellas, a no ser que mantuviese relaciones, pero los hijos habidos de esas uniones eran hijos ilegítimos y no iban a heredar los bienes del padre español. Por lo tanto, todos los bienes iban a pasar al Estado. De hecho, durante varios años, en 1822, 1826, 1828, 1836, Francia obligó a los españoles que todavía estaban en Paraguay a dar una contribución voluntaria. Y estas contribuciones eran bastante excesivas. En 1822 todavía vivía el antiguo gobernador Velasco, que murió acá en Paraguay y fue uno de los pocos gobernadores que, creo que es el único en el Río de la Plata, en América, que haya quedado a vivir en el gobierno que anteriormente él había ocupado.
Otra cuestión importante es la subordinación de los militares y de la iglesia al poder dictatorial. También la importancia de la educación primaria. Existe un decreto publicado por el doctor Viola que decía que todos los niños de la República tenían que saber leer y escribir. Eso era en base al bando del 6 de enero de 1812, en que se declaraba la educación primaria gratuita y obligatoria. Pero más que nada, esta educación se refería a los varones, no a las niñas. Si bien las niñas recibían una educación, las que provenían de sus padres, si sabían, si eran alfabetos, y o bien las que eran un poco más pudientes, recibían clases particulares. Una maestra muy importante fue Petrona Regalada Rodríguez de Francia, hermana del dictador, que ella recibía en su casa a niñas de la sociedad y le impartía clases de aritmética elementales y lectura. Posiblemente leía los clásicos porque al parecer en su biblioteca, que pertenecía también a su marido Mariano Larios Galván, de la cual ella estaba separada, algunos clásicos griegos y también se encontraron libros de Rousseau y de Montesquieu. Y también el uso de la fuerza con la cárcel o la muerte para los que no compartían las ideas dictatoriales. Vamos a ver los objetivos de la política interna. La política interna del doctor Francia se basó en tres fundamentales aspectos: el mantenimiento de la independencia nacional, la defensa de los límites nacionales y la libre navegación de los ríos. Esta última no se pudo cumplir a cabalidad por la sencilla razón de que nos habían bloqueado el río Paraná, pero sí la defensa de los límites nacionales. Él los defendió inclusive entre 1826 y 1838 vinieron dos delegados en ese interregno de años. Vinieron dos delegados bolivianos a los cuales él no les dejó pasar. Ellos venían con la intención también de solucionar los problemas de límites. Estas cuestiones de límites nunca se llegaron a resolver totalmente, sino hasta después de la guerra contra la Triple Alianza. Muy bien. Lo más importante en el orden interno fue el incentivo a las industrias caseras. Las mujeres, generalmente dedicadas a todo tipo de industrias, también trabajaban los hombres, y debido al bloqueo económico se logró un autoabastecimiento en todo el país. El comercio exterior hacia 1826 se clausura el país casi totalmente, ¿sí? No se permitía la entrada ni salida de barcos, productos, personas, periódicos, cartas sin autorización del dictador. El doctor Alfredo Viola estudió muchísimo acerca del gobierno del doctor Francia y él había dirigido una serie de publicaciones que se llamaban Anuario del doctor Francia. Ahí se escribían varios artículos al respecto. Y él afirma de que el bloqueo no fue total porque se introdujeron elementos de labranza, se introdujeron elementos de hierro, palas, machetes, objetos de metal, clavos, inclusive cuerdas de guitarra. Y él refutaba lo que decía un historiador, que durante el aislamiento del doctor Francia, el Paraguay quedó totalmente sumido en el oscurantismo porque hasta la guitarra había enmudecido. Sin embargo, el doctor Viola descubre en el Archivo Nacional una serie de remisas de cuerdas para guitarra, naipes, porque la gente en Paraguay jugaba mucho.
aguardiente, eso también, por más que aquí se elaboraba la caña destilada, se traía también Jerez, o sea, y otro tipo de vinos también. Muy bien. Se logró que muchos de las mercancías que se introducían llegaban hasta Asunción por los puertos de Angostura y de Pilar. Se comerciaba con los portugueses primero y después con los brasileños, generalmente, que ellos traían sus productos y llevaban los nuestros, que por ejemplo el poncho de 60 listas, que era muy apreciado, hierba, madera y tabaco. Esos eran los tejidos especialmente, y a veces dulces, diferentes clases de dulces que las mujeres preparaban acá muy hábilmente, ¿verdad? Y incentivaba el doctor Francia en este tiempo las industrias domésticas. Y como dije, las mujeres eran buenas fabricantes de conservas, de dulces, melazas, otros alimentos, especialmente mantas, ponchos de lana y también las mantas, ¿sí? Que se llevaba por el puerto de Itapúa hasta donde venían los portugueses. Las industrias caseras fueron, como dije, muy solicitadas y desarrolló el país considerablemente en el aspecto económico. Este plan requirió una economía dirigida por el Estado a través del dictador, quien intervino en todos los asuntos económicos. Él controlaba todo, esa es la verdad, todo controlaba por medio de notas dirigidas a los comandantes de las guarniciones militares que se encontraban en los límites, en la ribera del río Paraná, en la confluencia con el Paraguay, en los fuertes, y también con todos los delegados. Él mantenía una constante correspondencia con todas estas personas. Es muy interesante, ¿verdad? Leer las cartas a los delegados y los decretos del dictador. Fue publicado en 3 tomos gracias al Cabildo y a Tiempo de Historia, una colección completa de cartas y decretos del dictador que valdría la pena leer para interiorizarnos de cómo era la época en que a Francia le tocó gobernar por sí solo, ¿verdad? Desde 1814 con la dictadura temporal hasta 1840 que falleció. Así se fomentó la producción de las industrias caseras y se incrementó también la riqueza agropecuaria. Se reguló la distribución de la tierra y se impidió el enriquecimiento excesivo de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque las tierras pertenecían al Estado y muchas de estas tierras se convirtieron en estancias a las cuales él llamó las estancias de la patria, en donde trabajaban peones que también eran pagados. En cuanto a las importaciones, como les dije, lo que más se importaba eran implementos de labranza, como azadas, machetes, eso ya habíamos visto, y también algunos tipos de tela, porque si bien es cierto, acá se cultivaba algodón, se manufacturaban las ropas de algodón, también algunas ropas finas, como la muselina, cierta clase de pañuelos y otras telas como las telas de casimir, que de hecho Brasil seguramente importaba y luego traían también al Paraguay. Como les dije, las cuerdas de guitarra y una gran cantidad de juguetes también se importaba. En cuanto a las políticas económicas de la época, nosotros vemos que la política implementada durante la dictadura se desarrolló básicamente sobre la agricultura, con relación a otros rubros, ¿verdad? Esto obedecía principalmente
porque Francia sostenía que la independencia política del país no se iba a consolidar jamás si no se alcanzaba la independencia económica. En 1819, a raíz de una invasión de langosta que destruyó todos los cultivos, se volvió de nuevo a cultivar. Y entonces, a partir de esa fecha, se empezaron a cultivar y sembrar y cosechar 2 veces al año, ¿sí? Gracias a esta invasión. El control social. Francia controlaba a cada uno de los habitantes del país. Por eso es que la sociedad, o sea, la élite, los antiguos criollos que habían ocupado un puesto importante dentro de la sociedad, especialmente las mujeres que se casaron con los españoles que vinieron, yo les hablé eso en la clase pasada, que vinieron después de la apertura del puerto de Buenos Aires a partir de 1776 y formaron familias importantes aquí en Paraguay, no solamente en Asunción, sino en todos los alrededores, porque quiero comentarles que Asunción, que el Paraguay no era Asunción céntrico, sino que estaban distribuidos en varias comunidades del país, como en Villarrica, Concepción, Itapúa, San Pedro, Curuguatú. Todas eran poblaciones muy importantes en esta Primera República, ¿verdad? Y entonces, ese decreto que les comenté de 1814 se buscaba, según el doctor Francia, debilitar paulatinamente y sin violencia a la antigua dirigencia española, porque durante todo el tiempo de la colonia los españoles ocuparon los puestos de relevancia. Muy bien, hubo impuestos, como les comenté, y también fusilamientos que vamos a ver dentro de un momento. En cuanto a la importancia de la educación primaria, él decía el doctor Viola que todos los habitantes de la República tenían que saber leer y escribir. ¿Para qué? Para leer e interpretar sus decretos. Y en segundo lugar, para escribir y escribir bien, pero siempre a favor del régimen. Entre 1822 y 1824 hubo 2 acontecimientos importantes. Primero, él cerró el cabildo. Cerró el cabildo porque decía que ya no tenía función, era una institución de origen español y por lo tanto no tenía ya función de ser, siendo el dictador. Y en segundo lugar, el Colegio de Seminario de San Carlos. Él alegó que los sacerdotes que enseñaban en el colegio no tenían la capacidad porque eran muy libertinos y habían dejado de lado las enseñanzas que en un tiempo habían impartido. Pero posiblemente la razón fundamental del cierre del Colegio de San Carlos era para que no se sigan formando personas de alto nivel intelectual. Los militares también fueron subordinados. La siguiente. Vamos a ver allí que hay, la siguiente diapositiva, una subordinación total de los militares y de la iglesia. Digo de la iglesia porque la iglesia también estuvo supeditada al dictador. El obispo Pedro García de Panés, que fue el último obispo español que estuvo aquí en la diócesis de Paraguay, al frente de la catedral, fue declarado insano mentalmente. Y entonces colocó en su lugar a un vicario que respondía al dictador. Los escalafones militares también él los redujo solamente a soldado raso, cabo, sargento, y de por allí alguien que se distinguía era teniente, pero no más de esos cargos. O sea que
él mandó secularizar los conventos y en la iglesia, y también los militares estuvieron bajo su jurisdicción. En cuanto a la fuerza que él había utilizado y cárcel para los que no compartían sus ideas, él alegaba que era para mantener la independencia. En 1820 se descubrió una conspiración contra el dictador en la Semana Santa de 1820. Y él mandó traer a los supuestos cabecillas, entre ellos su antiguo compañero del consulado, el brigadier general don Fulgencio Yegro, quien vivía con su familia en la estancia Santa Bárbara de Cocó. Y lo acusó de conspirador. Luego también algunos próceres de la independencia, como Pedro Juan Caballero, Fernando de la Mora, etc. Caballero se suicidó en su celda y muchos de los otros, al igual que Yegros, fueron fusilados por traición a la patria y porque supuestamente se pensaba matar al dictador. Fueron juicios expeditivos y luego ya las penas de muerte. Muy discutible esta cuestión y amerita de hecho un gran debate sobre los fusilamientos. Tenemos que tener presente siempre que para juzgar a los personajes históricos tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. En el siglo XIX era común el fusilamiento y eran comunes las delaciones y las conspiraciones. Vamos a ver también que durante el tiempo de la guerra contra la Triple Alianza, el mariscal López tuvo 2 guerras, lo que siempre digo. Tuvo 2 guerras a partir de 1868, en realidad a partir de 1867. Eso vamos a ver en la clase que viene. La guerra se desarrolló ya en territorio paraguayo. Pero a partir de 1868 existen algunas conspiraciones. Entonces, él tuvo que tener 2 guerras. Una guerra interna dentro de su propio pueblo y otra contra el enemigo. Y eso ocurrió también en la época del doctor Francia. O sea, eran comunes las conspiraciones. Si bien es cierto, en Roma la dictadura duraba solamente el tiempo que duraba el peligro, esta ya era una dictadura perpetua. Muy bien. En cuanto a la salud pública, que es siempre el tema que nos compete a nosotros, porque la salud es un tema que a lo largo de toda nuestra historia ha ocupado un sitial muy importante y que casi nadie en los procesos históricos le da importancia a este tema. En primer lugar, porque las pestes que vimos en el periodo colonial subsistieron también en la Primera República, ¿verdad? Entonces tenemos que los protomédicos se llamaban así a los que no habían recibido una instrucción universitaria, pero sí eran muy capaces. Durante la guerra vamos a ver que existen muchos protomédicos y también médicos extranjeros. Aquí tenemos, por ejemplo, que a partir de la independencia, todo lo relacionado a las acciones de la salud pública dependía del cabildo. Pero cuando este fue cerrado, el doctor Francia, pues fue cerrado en 1824, la única institución política vigente, ¿verdad?, que fue abolida. Entonces la administración de los asuntos de salubridad, de salud pública, pasó a depender de la Secretaría del Gobierno. O sea, el doctor Francia mismo se volvió a ocupar de todo este menester.
Y una de las enfermedades comunes de esta época eran justamente el sarampión y también la lepra. La lepra era una enfermedad que habíamos visto ya en la época de la colonia y también en el periodo independiente aparece la lepra. Estaban los leprocomios, en donde el pobre enfermo era ya un paria social, no debía de salir y vivir alejado de otras comunidades, ¿sí? En este tiempo, Francia había mandado reconstruir un hospital que ya era de la época colonial, que era el famoso Hospital Potrero, construido a fines del siglo XVIII y fue totalmente reconstruido. Se hallaba instalado en las inmediaciones del Arroyo Jardín, donde estaba el cuartel de la caballería, ¿sí? Cerca aquí de la catedral. Y entonces ese cuartel recibió el nombre de cuartel del hospital porque allí se encontraba el Hospital Potrero y estaba ocupado por un regimiento de caballería designado con el nombre de Colorados, los caballeros colorados, pero era por el uniforme rojo que usaban. El Hospital El Potrero es el primer hospital militar existente en nuestro país y que subsistió después también en la época de don Carlos Antonio López, hasta que aparece el Hospital de Clínica y todas esas cosas. Allí presentaron sus servicios el médico paraguayo, ¿verdad? Y el protomédico Antonio de la Cruz Fernández, introductor de la vacuna antivariólica para erradicar, desde luego, el mal, ¿verdad? Y también otros protomédicos fueron Roque Pereira, Gregorio Larrea, Juan Gelli, Donato Stigarribia y Domingo Noguera. Tenemos dentro de la salud pública también un manuscrito interesante, escrito en 1820 por Mariano Bogarín. Él relata el uso de las diferentes plantas con fines terapéuticos. Este documento se debería haber enviado a Europa para su impresión, pero no pudo ser remitido, ¿verdad?, por el bloqueo comunicacional que existía en ese momento. Fueron importantes también las investigaciones realizadas por un famoso y estudioso botánico, biólogo, llamado Aimé Bonpland, que había venido al Paraguay y había estudiado la flora especialmente farmacopeica. Y él, estuvo acá en Paraguay destinado en las misiones por el doctor Francia, pero ahí realizó unos estudios maravillosos sobre toda la herbolaceae y la botánica paraguaya, ¿verdad? Y hasta que el gobierno francés había solicitado por intermedio de otros para que Aimé Bonpland sea sacado del Paraguay. Y quiero comentarles una anécdota. Él dice que llevó una gran cantidad de muestras de las plantas con las cuales él había trabajado. Y cuando salió del país, llevaba estas muestras en bolsas con burros de carga. Y cuando pasó la frontera y llegó cerca de Corrientes, le habían robado varias bolsas y con sus burros, por supuesto. Y cuando él va a hacer la denuncia, dice en un momento: ¿cómo sé que ya salí del Paraguay? Porque en Paraguay no hay ladrones, ni los que hurtan ni roban, porque saben que tienen la mano fuerte del dictador. ¿Cómo me doy cuenta que ya pasé la frontera
entre Paraguay y la Argentina. Bueno, esa era una anécdota nomás que les quería comentar porque es muy, muy valiosa la intervención de Aimé Bonpland durante los años que estuvo en Paraguay. Las enfermedades más comunes de este tiempo fueron el sarampión, la viruela, los catarros y las disenterías. Las disenterías eran comunes en casi todo el tiempo del siglo XIX y gran parte del siglo XX por la insalubridad de las aguas. En las aguas, ¿verdad? Se utilizaban para beber, pero al mismo tiempo para bañarse y para hacer las necesidades fisiológicas. Entonces, muchas de esas aguas eran contaminadas, de ahí que venía la disentería. El doctor Francia falleció el 20 de septiembre de 1840, ¿sí? O sea que la otra semana, el domingo creo que es el aniversario de su muerte, en los 180 años de su muerte, ¿sí? En 1840, el 20 de septiembre. Muy bien, vamos al gobierno de don Carlos Antonio López. Vamos a ver los aspectos sociales, educativos, territoriales, aspectos sociales también importantes y la salud. Después de la muerte del doctor Francia hubo algunos gobiernos en un corto periodo. Él fallece, como les dije, en septiembre de 1840 y entre marzo, el 11 de marzo de 1841, se suceden algunos gobiernos, 3 gobiernos, que no vamos a hablar de ellos porque eran gobiernos muy efímeros, pero nos dan una pauta, estos 3 gobiernos, de que el doctor Francia no había delegado, ni dejado, ni legado a personas que le pudiesen sustituir en el poder. O sea que, no en el cargo, en el poder. El poder de la República se quedó prácticamente huérfano a la muerte del doctor Francia. El 11 de marzo de 1841, ¿ya? Casi 6 meses después de su muerte, se llama un congreso y este congreso va a restablecer el consulado, conocido como segundo consulado. ¿Ok? Entonces tenemos el segundo consulado que va a estar a cargo de Mariano Roque Alonso. Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor. Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López. Uno era militar y el otro era un civil. Carlos Antonio López había ejercido tímidamente durante la dictadura, comienzos de la dictadura, el cargo de abogado. Sin serlo, ¿verdad? Pero conocía mucho de leyes. Él era un autodidacta y aparte de eso era un hombre muy, muy inteligente, ¿sí? Entonces, para no despertar tantas sospechas, durante el gobierno de Francia se mantuvo aislado en su estancia en la Villa del Rosario y a la muerte del doctor Francia viene Asunción. Se convierte primero en secretario de la comandancia de armas y luego en cónsul a partir del 11 de marzo de 1841. Y vamos a ver las obras principales del consulado. En primer lugar, se proclamó un bando que contenía 33 resoluciones, las cuales trataban sobre cuestiones administrativas y policiales con el propósito de asegurar el orden y el libre tránsito de los ciudadanos de la República. Se habilitó el puerto de Pilar para iniciar el comercio con la provincia de Corrientes. Y se reorganizó la industria, la agricultura, la ganadería, subsistieron las famosas estancias de la patria
y se dictó un documento oficial que diera la confirmación jurídica de la independencia. Para eso se proclamó un congreso nacional que fue el 25, o sea, se realizó el 25 de noviembre de 1842. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el Paraguay fue libre e independiente? Siempre sostengo que el Paraguay fue el primer país de Sudamérica en independizarse. Me van a decir ustedes, no, y la Argentina, lo que se independizó el 25 de mayo de 1810 fue la provincia de Buenos Aires. No se olviden que el virreinato estaba dividido en 8 grandes intendencias y 3 gobernaciones importantes. Y luego, una de esas intendencias es la que se independiza primero, que es el Paraguay. La Argentina proclamó su independencia en 1816. Por eso es que se inicia la dictadura perpetua, porque decía que la Argentina no reconocía nuestra independencia. La Junta había enviado aquella nota del 20 de julio, pero no existía un acta oficial que diga el Paraguay es libre e independiente de todo poder extraño. Tenemos el acta oficial de la independencia. Y voy a leerles una partecita nada más, ¿sí? Que dice, acta oficial de la independencia, largo, de la República del Paraguay. La República del Paraguay es para siempre, de hecho y de derecho, una nación libre e independiente de todo poder extraño. Nuestra emancipación e independencia es un hecho solemne e incontestable en el espacio de más de 30 años. O sea que habla de 1811. El documento es bastante extenso. Yo aquí les puse una partecita nomás. Y dice en otra parte, ¿verdad? Quiero leerles una parte que dice, este derecho propio de todo Estado libre se ha reconocido a otras provincias de Sudamérica por la República Argentina y no parece justo pensar que aquel se la desconozca a la República del Paraguay. El Paraguay nunca jamás será patrimonio de una sola persona o de una familia. Esto es importante porque vamos a ver que en realidad fue patrimonio de la familia López. El gobierno que fuese nombrado para presidir los destinos de la nación jurará ante el Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, esta era el acta oficial de la independencia. Y para eso vamos a ver qué pasó más tarde con esa acta oficial. Dentro del Congreso también se dispusieron algunos decretos sociales, de orden social, especialmente con la libertad de vientres. ¿Qué quiere decir eso? Que los esclavos que nacían a partir del 1 de enero de 1843 serían libres, los hombres a los 26 años y las mujeres a los 24. De hecho, si nosotros sumamos 1843 más 26 años, llegamos a 69. 1869, plena guerra. Y muchos de estos afrodescendientes fueron, de hecho, incorporados al Ejército Nacional y los que murieron fueron libres y los que subsistieron, sobrevivieron, fueron libres justamente ese año de 1869 recién. Y lo va a atestiguar la Constitución de 1870. Otra disposición del consulado que reviste un aspecto humanitario fue la ley de como les dije, la libertad para los indígenas. En 1848, los indígenas de la República fueron declarados ciudadanos. Muy bien, eso fue el gobierno del consulado. En 1844
se reúne otro Congreso Nacional que declara al Paraguay de hecho libre, pero libre e independiente, pero van a elegir un mandatario en carácter de presidente de la República. Vemos en la otra, ahí está. Presidente de la República. En 1844, don Carlos fue electo por 10 años, hasta 1854. Pero un congreso celebrado ese año lo vuelve a reelegir hasta 1857 por 3 años. Y en 1857 otro congreso lo reelige por otro 10 años, pero él muere en 1862. O sea, él gobernó de 1844 a 1862, ¿sí? Tenemos también, al igual que Francia, la subordinación del poder legislativo y judicial al ejecutivo, ¿sí? De acuerdo a la Ley de Administración Política de la República. Vamos a leer después eso. El control social, la salud también estaba bajo la autoridad del gobierno. La administración de los bienes del Estado también en beneficio propio, especialmente la familia López. La subordinación de la Iglesia y se conserva también el sistema de control periódico anterior. O sea que, al igual que el doctor Francia, en 1844 se promulga la famosa Ley de Administración Política de la República. Y alguno de sus artículos dice, importante esto porque vamos a ver que en 1856 hay una reforma para que Francisco Solano López sea presidente. Dice, el gobierno nacional permanente ha de ser desempeñado por un solo ciudadano con la denominación del excelentísimo señor presidente de la República. Ninguno podrá ser electo presidente de la República que no sea ciudadano paraguayo. También tiene que tener el fuero civil y de 45 años, cosa que no se cumplió con Francisco Solano porque él era militar y tenía menos, por supuesto, menos de 45 años. La capacidad, honradez y patriotismo, etcétera, conocido. Bueno, cuando el presidente de la República lo creyere conveniente, podrá nombrar uno o más ministros con las atribuciones se le fijará el mismo presidente. Era de potestad autorizar el funcionamiento de instituciones educativas, imprentas, y no se admitía libertad de culto. O sea que vemos aquí algunas cuestiones importantes. Muchos estudiosos constitucionalistas a esta ley de administración política de la República no la llaman constitución porque carece de algunos elementos. Por ejemplo, no tiene preámbulo, no tiene fines y objetivos de la nación paraguaya y tampoco existe una libertad total en todo lo que se hacía, ¿verdad? O sea que adolece de algunas cuestiones. Yo no soy constitucionalista, sino que me adhiero también a las reflexiones y a los estudios que hicieron varios juristas al respecto. En relaciones internacionales voy a pasar muy rápido porque no es nuestro tema y ya está llegando casi la hora y tenemos hasta las 5 también con las preguntas. En cuanto a las relaciones internacionales, las relaciones con la Argentina, vemos relaciones con el Brasil y Argentina, con otros estados y misión de Solano López a Europa. Quiero hablar de las relaciones con la Argentina, que es la que más nos interesa. En enero de 1843, pueden ver en la siguiente diapositiva, el dictador Rosa inició una enérgica y sistemática campaña contra el Paraguay. Podemos ver la otra diapositiva, eso. Sí, a través de la Gaceta Mercantil y el Archivo Americano, diciendo que el Paraguay pertenecía a la Argentina,
que nunca ellos habían reconocido su independencia, por lo tanto era parte del antiguo virreinato y por lo tanto tenía que adherirse a la República Argentina. Entonces, con esta actitud, él pretendía señalar que el Paraguay era una provincia argentina, de hecho, y que su subsistencia como nación independiente era imposible por ser parte de la Confederación Argentina, dueña de la navegación del Paraná. Y en este sentido, entonces, en 1845 aparece el Paraguayo Independiente. El Paraguayo Independiente fue un periódico del gobierno dirigido casi exclusivamente a defender la posición paraguaya ante las pretensiones argentinas. El Paraguayo Independiente tuvo una vida efímera, bueno, no tanto porque aparece en 1845 y va a terminar en 1852. ¿Por qué? Porque en 1852 la Argentina reconoce definitivamente nuestra independencia. ¿Qué había pasado para que reconozca? Bueno, uno de los caudillos importantes entrerrianos, justo Pastor de Urquiza, había emprendido una sistemática guerra contra Buenos Aires. Y ahí tenemos, sí está bien esa diapositiva, sí, esa. Y había tratado de sacar a Rosas del poder. Urquiza lo vence y entonces viene un enviado de Urquiza al Paraguay que fue Santiago Derqui y se firma un tratado con Paraguay, ¿verdad? Tratado que firmó Benito Martínez Varela con Santiago Derqui. Se conoce como el Tratado Varela-Derqui. Este tratado es importantísimo para el Paraguay. En primer lugar, ¿por qué? Porque 12 años después de la muerte de Francia, por primera vez desde la época colonial, el río Paraná va a estar abierto para el comercio paraguayo. Se abre el río Paraná y el Paraguay deja de estar bloqueado. Esa es la razón. El 15 de julio de 1852, no se olviden de esta fecha, es importantísima. El tratado entre ambos países se firma con tratado de navegación, comercio y límites. Es interesante porque el Santiago Derqui reconoce los derechos soberanos del Paraguay de toda la región oriental, incluyendo los territorios de Misiones que llegaba hasta el río Uruguay, que hoy es límite ya, con Argentina de hecho, o sea, pasando el río Paraná, donde se encontraban los demás pueblos ex-jesuíticos. Pero ocurre un problema. Con la cuestión del Chaco, los Derqui no reconoce, o sea, va a llevar al Congreso argentino esta iniciativa. Y entonces, una vez presentado en el Congreso argentino, este cuerpo reconoce lo de la región oriental, pero no lo de la región occidental, diciendo que los límites de la Argentina con el Paraguay era hasta el paralelo 22, o sea, donde está Fuerte Olimpo. Si nosotros trazamos una línea imaginaria horizontal de Fuerte Olimpo hasta Bolivia. De hecho, el Congreso argentino no acepta, entonces quedó en stand-by la cuestión de límites. En 1856 vino otro señor, un diplomático, un agente diplomático argentino, a firmar de vuelta un tratado con el Paraguay, en donde insistió nuevamente sobre la ocupación total del Chaco, que eso pertenecía a la Argentina. O sea que nuestro límite anterior era hasta el río Bermejo.
y ellos decían que era hasta Fuerte Olimpo. O sea, en ese tiempo Fuerte Borbón, que después se llamó Fuerte Olimpo. No se concretó este tratado, no tuvo un feliz término y quedaron postergados los estudios para ser realizados nuevamente por 6 años. Si nosotros sumamos 1856 hasta 6 años más, llegamos a 1862, que es el año que muere don Carlos Antonio López, y los límites no llegaron a concluirse. Con la Argentina hay una cuestión muy interesante que también vamos a volver a hablar, que es la cuestión del famoso Pacto de San José de Flores. Urquiza siguió peleando con los unitarios de Buenos Aires. Estaba al frente el general Mitre. Y él le va a vencer, o sea, más tarde le vence, pero para sellar esa paz solicitaron un árbitro. Se presentaron algunos países, finalmente se eligió a Paraguay y don Carlos Antonio López, para hacerlo más rápido, voy a cortar esta parte, le envió a su hijo Francisco Solano López, que firmó el Pacto de San José de Flores en el año 1859, para que la Argentina tuviese paz, porque era una constante guerras internas entre federales y unitarios, unitarios entre unitarios, etc. Bueno, a raíz de eso, ¿verdad? Mitre, que después viene contra el Paraguay, dice, el Paraguay, la Argentina plena, le debe un gran aplauso al árbitro paraguayo. Y Buenos Aires, la palma y el olivo para Francisco Solano López. Él recibió un álbum precioso con tapas de nácar legítimo, en donde se le había obsequiado por el Pacto de San José de Flores, que después Madame Lee llevó eso entre su pertenencia al final de la guerra. Bueno, las relaciones con el Brasil también no fueron muy propicias. En 1844 había venido José Antonio Pimenta Bueno, que reconoció nuestra independencia. El Brasil, en realidad Bolivia fue el primer país que reconoció nuestra independencia después de esta declaración del 25 de noviembre de 1842. Bolivia reconoció en el 43, Brasil en el 44 y había venido para eso Pimenta Bueno. En 1853 hubo vino una misión, Felipe Pereira Leal, con el propósito de presentar un proyecto al gobierno paraguayo, el cual contenía algunos puntos referentes a la libre navegación, el comercio y ayuda mutua. Les quiero comentar algo muy importante. Al Brasil le interesaba muchísimo el Paraguay. ¿Por qué? Porque toda la zona después de San Paulo, ¿verdad?, que hoy conocemos todas esas rutas, eran selvas impenetrables. Todo el estado de Paraná y más al sur, el Río Grande do Sul, eran selvas impenetrables, como habíamos visto con la cuestión de los bandeirantes. ¿Se acuerdan la clase pasada? Muy bien. Entonces, le era mucho más fácil llegar a sus provincias, a la provincia norteña para nosotros y del oeste brasileño vía Atlántico, Río Paraná, Río Paraguay. Era mucho más fácil y más viable. Entonces, le convenía esa libre navegación de los ríos. Entonces, tenía que mantener una buena amistad con el Paraguay. Coste que hubo una serie de choques que no vamos a entrar en esas cuestiones. En 1856 se firmó el Tratado Verges-Paraño para tratar de solucionar el tema de los límites, que tampoco llegaron a un acuerdo y se postergaron por 6 años más, justamente el año que muere después don Carlos. La economía. Vamos a hablar un poquito de la economía porque la hora está avanzando y tenemos la estatificación de la propiedad,
que fue iniciada con el gobierno del doctor Francia. Les dije yo que las estancias de la patria habían continuado, ¿verdad? Y a partir de la etapa de los jesuitas, se empezaron a plantar en Paraguay yerbales artificiales. Con la expulsión de los jesuitas, estos yerbales continuaron, ¿verdad? Y en el gobierno de Francia se había intensificado y lo mismo durante el gobierno de Don Carlos. Gran parte del territorio nacional pertenecía al Estado y gran parte de ese territorio otra vez a la familia López. Tenía muchísimas tierras. La política económica de Don Carlos era netamente mercantilista. Se basó en la riqueza de la tierra y en gran manera en la producción agropecuaria. Ustedes tienen unas gráficas más o menos de esa época. Los trabajos vinculados a la riqueza y a la naturaleza del país. Si seguimos con la siguiente diapositiva, vamos a ver que la madera, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. La madera era una de las riquezas naturales más importantes del país. La madera se exportaba en granjadas, ¿verdad? Se llevaba por el río estas maderas de diferentes clases porque servían no solamente para la fabricación de muebles, sino también de las embarcaciones y eran muy útiles. Ciertas maderas que tenía el Paraguay servía para las embarcaciones en los astilleros de Buenos Aires que se fabricaban grandes embarcaciones para transitar el océano Atlántico. Eran maderas duras pero livianas para el océano. O sea que la madera paraguaya era muy preciada, aparte de la hierba y el tabaco. El comercio exterior, la apertura de los ríos trajo un cambio total en la fisonomía paraguaya. ¿Por qué? Porque se llegaron a importar una gran cantidad de productos comerciales, ¿verdad? En 1855 se decretó inclusive una reducción de impuestos sobre la exportación de cigarros, ciertas variedades de madera, de los cueros crudos, curtidos. Esta disposición reflejaba también un intento por parte del Estado de estimular la exportación de aquellos productos. O sea que muchos particulares también lo hicieron. Tenemos algunas cuestiones de la sociedad y la demografía. Y eso voy a hablar también mucho en la otra clase que alguien ya me preguntó acerca de la demografía. En la independencia habíamos dicho que taxativamente llegábamos a unos 115.000 habitantes aproximadamente, porque en esa época no se hizo un censo. Pero sí se realizó un censo en 1846 y este censo arrojó la cifra de 236.000 más o menos habitantes, pero no se había elaborado o levantado este padrón en algunos pueblos. Lo que estimativamente es que para 1846 el Paraguay tenía una población de 250.000 habitantes con diferentes grupos sociales, ¿verdad? Estaba la élite, que era la clase social más alta, después estaba la gente del pueblo, la clase media, los indígenas y los esclavos afrodescendientes. La vida social durante esta primera presidencia fue de carácter muy sencillo, que solamente se regulaba las salidas para la iglesia, los hombres a la pulpería y las fiestas patronales. Pero estas actividades sociales, ¿verdad? Entonces, eran de una manera muy sencilla. Y lo que les quería comentar de envuelta acerca del censo, voy a hablar de eso nuevamente en la siguiente clase. Una de las personas que fueron contratadas por el gobierno después de la
ida de Solano López a Europa fue el belga Alfred Dugraty, que él, para dar una visión de lo que era el Paraguay en 1800, finales de la década del 50, él aumentó en demasía. Eso es lo que quiere decir, en demasía, acrecentó la población de Paraguay diciendo que tenía una población de 1.337.439 habitantes para dar una imagen de gran prosperidad del país, cosa que era imposible. Si en 1846 había aproximadamente 250.000 habitantes, era imposible que para 1862 tuviese 1.337.000. Y en eso quiero basarme después durante la etapa de la guerra, porque muchos historiadores se basaron en esta falsa, en este falso censo, que lo mismo escribieron que la población de Paraguay murieron más de 1 millón y que no fue cierto. Entre los aspectos sociales también yo quería destacar que esa sencilla vida cotidiana de la época de Francia y más o menos aumentada en la época de Carlos Antonio López cambió totalmente con la llegada de los técnicos extranjeros contratados por Solano López en Europa. Solano López había ido con copias del Acta de la Independencia para que los países europeos reconozcan nuestra independencia, y así lo hicieron, ¿verdad? Muchos de ellos, bueno, sabemos que Italia estaba dividida en varios reinos, Inglaterra, Francia, España no reconoció todavía, pero sí Austria reconoció también nuestra independencia, y él aprovechó para contratar técnicos europeos, y esto es de suma importancia. El único país que contrató tantos técnicos en este periodo, 243 técnicos que vinieron con diferentes especialidades, cambiaron totalmente la fisonomía del país, no solamente en el estado edilicio, en la técnica y en la producción, sino también en la sociedad, porque estos técnicos vinieron con sus esposas, trajeron, importaron la moda francesa o inglesa, y también la sociedad cambió totalmente. Y más aún con la venida de Madame Lynch, que se inauguró el Club Nacional, ¿verdad? Con todo su lujo, los bailes populares, se festejaban con acontecimientos, por ejemplo, importantes del reconocimiento de la independencia por la Argentina, 1852, eso se siguió festejando durante muchos años en la época de don Carlos Antonio López. Después se festejaban, por ejemplo, el Día de la Fundación de Asunción, etcétera. O sea que cambió totalmente. Y tenemos las construcciones, ¿verdad? Que cambiaron la fisonomía arquitectónica edilicia de nuestro país, con la estación del ferrocarril, con las casas particulares, las casas de los hijos del presidente, de Benigno, de Venancio, digamos, la casa misma que estaba construyendo, el palacio de gobierno que estaba construyendo Francisco Solano López para su vivienda, que después vamos a ver lo que pasó después con ese palacio. Pero es interesante que en este tiempo cambió totalmente la vida sociocultural. En 1841, ya al comenzar don Carlos digamos, su secretaría, perdón, el consulado, se inauguró la Academia Literaria. Después aparecieron el Paraguayo Independiente, como les dije, el semanario Aviso Conocimientos Útiles, el Repertorio Nacional, que eran los periódicos oficiales del país. Y gracias a la venida de los técnicos, se abrió la Escuela de Derecho, el aula de Matemática, la Escuela Normal, el aula de Filosofía, el seminario, la Escuela de Medicina, y se mandó becados a Europa a una gran cantidad de estudiantes. Solo que en la lista no hubo ninguna mujer, todos eran hombres.
Vamos a hablar de la salud pública. En 1854 no existía en el país una institución que se preocupara por la formación de medicina. Por eso es que se abrió la escuela de medicina, pero recién en 1861. La atención médica estaba principalmente a cargo de los médicos ingleses que vinieron en el Paraguay, pero antes de eso eran los protomédicos y los aprendices. El hospital Potrero, que era ya del siglo XVIII, que Francia lo mandó a arreglar, Carlos Antonio López mandó colocar unas dependencias más y se agrandó el famoso hospital Potrero, que fue una especie de hospital escuela, donde se formaron los médicos que iban a participar después en la guerra. El 15 de septiembre de 1848 se firmó en Río de Janeiro un contrato entre Juan Andrés Gelli, encargado de negocios del Paraguay, y Juan Federico Meinster, que era natural de Alemania, un médico, para venir a trabajar en la sanidad militar. La sanidad militar que tenía que ser muy importante, ¿por qué? Porque tenían que existir médicos o enfermeros o protomédicos que no solamente atendiese al ejército, en eventuales casos de enfrentamientos bélicos, ¿sí? Y tenemos la sanidad militar, como les dije, que estaba a cargo de los médicos extranjeros. En 1855, don Carlos resolvió organizar la sanidad militar y solicitó a la Universidad de Edimburgo en Inglaterra que recomiende a 3 diplomados en medicina. Y allí, por eso es que vinieron el doctor Van Wright Wilson. Y más tarde vinieron otros médicos y también algunos que no eran médicos, pero fungieron de médicos, ¿sí? Como Masterman, que era más bien farmacéutico, pero fungía también de médico. Y otros muy importantes galenos como Federico Skinner, Jan Ring, que ya dije, Wilson, Jan Federico Weister, Banker, y uno que actuó bastante en la guerra, que fue el doctor Guillermo Stewart. El 10 de septiembre de 1862, don Carlos Antonio López fallece en su casa al cuidado del doctor Guillermo Stewart, quien certificó su deceso. Los restos de don Carlos fueron depositados en la iglesia de la Santísima Trinidad, mandada a construir para él y su familia. Y con esto terminamos el periodo del doctor Francia y don Carlos Antonio López. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Marimonte. Creo que tenemos unos 10 minutos para preguntas y comentarios de la participación de la gente, ¿verdad? Me excedí un poco en el tiempo, parece. No, creo que está bien sobre todo así como estaba programado de terminar estos dos periodos de gobierno. Entonces, lo que sugiero en todo caso es ir pasando las preguntas hasta donde lleguemos en el tiempo y en todo caso en el próximo encuentro buscamos algunas que no hayan sido respondidas y entonces así vamos avanzando, si le parece. Bien, esta es de Daniel Velázquez, que pregunta sobre el impuesto voluntario que era cobrado al gobernador Velázquez, si quiere una ampliación de ese dato, ¿verdad? Sí. En realidad, en 1822, después de los fusilamientos que se realizaron, se consumaron con relación a la, digamos, la conspiración de 1820, el doctor Francia
mandó traer a todos los españoles en la plaza pública. Lo que dije de Velasco es que él fue requerido también, ¿verdad? Y hay un reporte que dice el anciano gobernador, ayudado por sus paisanos, los españoles, llegó también a la plaza y se les exigió un impuesto que era supuestamente voluntario, pero eran de mucho dinero, ¿verdad? Hay impuestos muy altos. Yo escribí un libro denominado Pancha Garmendia, y uno de los españoles era justamente Juan Francisco Garmendia, su padre, un comerciante que murió fusilado por no haber conseguido la cantidad de dinero que Francia le había exigido, ¿sí? Y a eso es lo que me refería de Velasco, no que él tuvo que aportar, posiblemente él no tenía ya para aportar. Velasco había venido con un familiar llamado Benito Velasco y Marquina, que era su sobrino, que un tiempo fue secretario también suyo. Y él después formó familia y posiblemente vivió con este sobrino suyo acá en Paraguay, pero vivió bien, no en la indigencia, porque era ayudado, dicen especialmente los especialistas en el gobierno de Francia, era ayudado por los demás españoles para sobrevivir. Sí, no sé si contesto. Esta consulta también tiene que ver con eso de la demografía, ¿verdad? Sobre la cantidad de habitantes que tenía el Paraguay, que de hecho estuvo haciendo mención. Sí. Bueno, durante el gobierno del doctor Francia no hubo ni un censo, ¿verdad? La gente vivía desperdigada por los pueblos, etcétera, pero no hubo ni un censo. Tampoco en la independencia. El último censo que yo les comenté fue el censo de 1799, que llegó a manos del gobernador Lázaro de Rivera entre 1803 y 1804, que arrojaba una suma aproximada de 110.000 habitantes. Por eso es que yo digo 5 años después, 10 años después, más o menos, 8 años estaría en la independencia, 115.000 habitantes. Y en 1846, cuando se realiza el censo, se calcula una población de 250.000 habitantes. Bien, de María José Vázquez. Sí. Pregunta el papel del indígena y si era incluido en la ley de vientres. No, la ley de libertad de vientres fue exclusivamente para los pardos, o sea, los afrodescendientes. En 1848 se promulgó una ley que los declaraba ciudadanos de la República, ¿verdad? Y se les jubiló a los indígenas más ancianos. Estos eran los indígenas que estaban incorporados a los pueblos, no así de los silvícolas que vivían en el Chaco o en otras regiones en otras comunidades de la región oriental, pero se los declaró libres y ciudadanos, pero en realidad no eran ciudadanos, ¿verdad? Porque si nosotros analizamos la Constitución inclusive de 1870, votan todos los habitantes de la República de mayores de 18 años, pero no votan las mujeres ni los indígenas, o sea que no eran ciudadanos, ¿sí? Y en la siguiente es de Miguel del Pino. ¿A partir de qué momento se inicia la tenencia privada de propiedades en el Paraguay? Y si podrías recomendar una bibliografía sobre eso. Sí, una de la bibliografía más importante es Carlos Pastore, La lucha por la tierra en el Paraguay. Fabricio Vázquez también tiene un libro muy importante sobre este tema, ¿verdad? Pero el de Pastore es anterior y ahí se puede leer bastante sobre la propiedad privada. Si bien es cierto, existía propiedad privada que recibieron de realengos ya en la época de la colonia, pero después, en la época del doctor Francia, muchas de las tierras pasaron a pertenecer al Estado y posteriormente también en la época de Carlos Antonio López. Por eso dije la gran cantidad de tierras que existían
estaban algunas en manos privadas, no todas, y el resto pertenecía al Estado y a la familia López. Después de la guerra, se empezaron a titular las propiedades, ¿sí? Después de la guerra. La siguiente es de Aldo Irala, sobre el proceso de defensa de las fronteras y si también durante el gobierno del doctor Francia se menciona de varios ataques por parte de bandeirantes. ¿Sí? ¿Cómo se mejoró la defensa y cómo fue en tiempo de López? Bueno, durante el gobierno del doctor Francia, que ya se había iniciado durante la colonia, se habían instituidos fuertes en todo el territorio a lo largo del río Paraguay hasta la frontera con la Argentina, por ejemplo, y en el norte también con el Brasil. La defensa que mantuvo el doctor Francia con respecto a los límites nacionales, como les dije, no les dejó entrar a los bolivianos. El Paraguay estaba bloqueado por su única salida al Paraná y con Brasil casi no hubo relaciones a no ser las relaciones comerciales. Los temas de límites que él los defendió, Francia los defendió, no hubo un acuerdo mutuo con estos estados, ni con Bolivia, ni con Argentina, ni con Brasil. Por eso es que después, durante el gobierno de don Carlos, él quiere regularizar el tema de los límites. Pero tenemos que entender una cuestión para comprender también los límites. Los límites no estaban de hecho establecidos en toda América. Y explico por qué. Porque España era la dueña desde el río Bravo al sur hasta la Patagonia. Entonces, ¿qué le interesaba a España? Establecer límites entre una provincia y otra. Existían límites convencionales y se tomaban los límites del obispado, ¿sí? Por ejemplo, y esta es la cuestión también que después tuvimos la Guerra del Chaco. La diócesis de Santa Cruz de la Sierra tenía una jurisdicción de evangelización hasta el río Paraguay, o sea, todo el Chaco. Por eso que Bolivia quiere el Chaco. ¿Y por qué la Argentina decía que era hasta el paralelo que cruza Fuerte Olimpo? Porque los límites de la diócesis de Córdoba llegaban hasta ese paralelo. La evangelización, o sea, a España le interesaba que se evangelice, entre comillas, y no unas jurisdicciones políticas, porque todo pertenecía a España. Entonces, al independizarse, las provincias, las colonias se convierten en estado y comienzan las guerras justamente por el problema de los límites. Casi toda América tuvo problemas con sus demás estados. Si nosotros vemos la cuestión entre Chile, Bolivia y Perú en la Guerra del Pacífico, ¿sí? Vemos también el Brasil, que tenía una política expansionista que se fue expandiendo y tomó toda una zona importantísima de Perú, la parte del norte de Marañón con Venezuela, nosotros al norte Mato Grosso, con Uruguay también tuvo problemas que le llamó la República Cisplatina porque atravesó todo el territorio uruguayo y una de las causas de la guerra fue justamente más tarde, vamos a ver los hacendados que se establecieron en el norte del Uruguay. Chile y Argentina también tuvieron problemas. Entonces, a España nunca le interesó establecer los límites jurisdiccionales políticos. Entonces, por eso después hubo problemas. Don Carlos quiso solucionar esto, pero no se llegaron a acuerdos porque la Argentina, como les dije, quería todo el Chaco.
Brasil también, tuvimos problemas con Brasil. Vino una escuadra, yo no entré mucho en eso por el tiempo. Vino una escuadra armada que finalmente, la escuadra de Ferreira Oliveira, que finalmente después se llegó a una cuestión pacífica. Durante la época de Don Carlos también con Corrientes iba a haber un principio de guerra que no se llevó. Bueno, todas esas cuestiones no lograron solucionarse. Nuestros problemas de límites se solucionan después de la guerra, con la Argentina y con el Brasil. Inclusive con el Brasil, en la época de Eligio Ayala, recién se solucionó mediante el Tratado Ibarra-Mangabeira en 1927, una franja entre el río Paraná, entre el río Blanco y el río Apa, que no se había establecido. Entonces, todos esos problemas ya venían de la época colonial. ¿Sí? Y con esta terminamos porque ya pasamos la hora. ¿Sí? No escucho. Perdón. Decía que hay otras preguntas que tienen relación de vuelta con el De Don tema Carlos. de la cantidad de habitantes y no sé si podemos responder así brevemente esta última de Augusto Sí. Gallegos. Sobre la fortuna de Carlos Antonio López, si fue ya así, digamos, de lo que tenía o lo que podía contar antes de su gobierno o si realmente esa fortuna se debió a las arcas públicas como él Bueno, la gran fortuna que tenía don Carlos ya lo tenía gracias a su esposa, doña Juana Pabla Carrillo, que heredó muchas tierras, ¿verdad? Su padrino Lázaro Rojas, un español, le había dejado muchísimas tierras y también en metálico, y especialmente en Villa del Rosario. Y después fue acrecentando su fortuna ya con la presidencia y los hijos que construyeron, ¿verdad? Sus palacetes, Benigno, Venancio, lo que hoy es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está ahí sobre la calle Palma, o el palacete que hoy es un hotel sobre la calle Colón, y las tierras que tuvieron cada uno de los hijos. Las hijas también se casaron con gente importante, ¿verdad? Con barrios, les conté, Barrio Bedoya, General Barrio, y Ventura Díaz de Bedoya, otro, que también tenían ya fortunas acumuladas, ¿sí? Bien, creo que las preguntas sobre población, demografía, podemos dejar para la próxima sesión que estabas justamente comentando, vas a ahondar en eso. Sí, voy a comenzar la próxima sesión antes de la guerra para hablar un poco de esa parte de la demografía, ¿sí? Porque antes de iniciarse la guerra, yo quiero hacer un cuadro comparativo entre cuántos habitantes tenía el Paraguay, cuántos habitantes tenía la Argentina, cuántos habitantes tenía el Brasil y el Uruguay. Entonces, los 4 contendientes, con qué población se encontraba antes de la guerra. Y voy a hacerles un cuadro que venga desde los censos últimos que se hicieron en el siglo XVIII, que son importantes, ¿verdad? Vinieron unos demarcadores de límites como Feliz de Azara y Juan Francisco Aguirre, que hicieron unos censos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, vamos a ver una propensión de cómo va aumentando la población hasta llegar a lo estimativo antes de la guerra. Así que eso les prometo para la próxima clase. Y muchas gracias por su atención. Para mí es un placer y un honor dar estas clases, especialmente a través del Cabildo, y agradezco particularmente a la directora, la doctora Margarita Morselli, que siempre ella aúna esfuerzos para dar estos cursos y sobre todo, ¿verdad?, que enriquezcan con las preguntas que ustedes hacen. Así que mi agradecimiento especial a la doctora Margarita Morselli
y a vos, Luis, que siempre nos estás acompañando con todo tu equipo aquí de multimedia. Así que muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Ya, bien, muchas gracias, doctora Marimonte López Moreira, y muchas gracias a las más de 100 personas que participaron hoy de este encuentro. Y nos volveremos entonces a reunir a través de estas redes, ¿verdad? El próximo miércoles en este mismo horario. Muchas gracias y hasta ese encuentro.